Buenos días. Hoy vamos a seguir con Hechos. Lo habíamos dejado pendiente a Hechos. Así que vamos a Hechos 14, donde vamos a ver dos características. Vamos a ver cómo el incrédulo tiene como característica la desobediencia, pero el creyente tiene como característica la obediencia, pero una obediencia valiente. Mientras vamos a Hechos 14, recordemos que el Señor, a decirles que iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra, también nos está presentando el bosquejo del libro completo. Jerusalén, Hechos 1 al 8, Judea y Samaria, Hechos 8 al 12, y confines de la tierra, Hechos 13, hasta que Jesús vuelva. Y la iglesia que envía a los primeros misioneros es la iglesia de Antioquía de Siria, y nos brinda su ejemplo como congregación. En los últimos capítulos que hemos visto de Hechos, en las últimas prédicas hemos visto cómo la iglesia de Antioquía de Siria nos presenta un ejemplo como iglesia, cómo Pablo, al igual que Esteban y Pedro, nos dan un ejemplo de cómo predicar. En Hechos 13 vemos cómo se comienza lo que se suele llamar el primer viaje misionero de Pablo, y se va a extender por el capítulo 14, y vimos cómo tenemos 13, 1 al 3, la iglesia enviadora. Hemos hablado de eso, de cómo era, cómo fue fundada, cómo era, cuáles características tenía. Del 4 al 12 vimos cómo fue con Chipre, y en Chipre vimos de alguna manera ejemplificada un ministerio modelo. Luego del 13 al 52 van a otra Antioquía, que era Antioquía de Pisidia, y ahí vimos de nuevo el ejemplo de una predicación. Y luego del 44 al 52 vemos las respuestas típicas al Evangelio. Está el interés inicial, luego se dividen, hay divergencia. Dentro de esa división está el rechazo y está la aceptación. Y hoy vamos a comenzar con el 14, 1 al 7, donde vamos a ver el paso de Pablo y Bernabé por Iconio. Y el domingo que viene, del 8 al 28, cómo pasan por Listra. Iconio es una ciudad que todavía existe, se llama Konia ahora, y era una ciudad en donde confluían varias culturas, incluyendo frigios, griegos, romanos y judíos. Era una ciudad no tan grande, pero sí característicamente cosmopolita. Había mucha confluencia de varias culturas. Fíjense, vamos a leer Hechos 14, 1 al 7. Dice: cuando Pablo y Bernabé entraron juntos en la sinagoga de los judíos en Iconio, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Pero los judíos que no creyeron excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando valientemente, confiados en el Señor, que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Pero la gente de la ciudad estaba dividida, y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Y cuando los gentiles y los judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos, los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe y sus alrededores. Y allí continuaron anunciando el Evangelio. Hay un patrón que se repite. Podría predicar lo mismo que he predicado en los pasos por otras ciudades. Vamos a ver otros énfasis, pero ¿cuál es el patrón que se repite? Que se presenta el Evangelio, ¿y dónde comienza? Por los que ya estaban más cercanos a él, por los judíos en las sinagogas. Se presenta el Evangelio. Luego continúa con una obtención de doble respuesta. Por un lado hay aceptación, por otro lado hay rechazo. Y quienes rechazan incentivan a otros a rechazar el mensaje de salvación. Esto es un patrón que se repite. Y también algo que se repite es que frente a la persecución, lo que prevalece es la expansión del Evangelio. Esto se repite una y otra vez. Podríamos predicar sobre el paso de cada ciudad el mismo bosquejo. Se presenta el Evangelio, comenzando por aquellos que lo tienen un poquito más cerca, se obtiene una doble respuesta, personas que lo aceptan, personas que lo rechazan. Quienes rechazan tratan de contagiar ese rechazo a otros, pero la palabra prevalece. Ese es el bosquejo que se repite una y otra vez en otras ciudades. Pero vamos a comparar la actitud de fondo de aquellos que rechazan al Evangelio con la de aquellos que propagan el Evangelio. Las actitudes de los incrédulos con las actitudes de los siervos de Dios en este pasaje. Fíjense cómo fue con los incrédulos. En el versículo 2, que es el primer punto, desobedientes.
En esta traducción dice, pero los judíos que no creyeron, pero una expresión más literal sería los judíos que fueron desobedientes. Y este es un punto importante. ¿Por qué es importante? Porque el Evangelio se nos presenta de tal manera en la que ser creído y ser obedecido son inseparables. Por eso, ¿cómo llamamos generalmente a Dios? Señor, porque hay un elemento de obediencia en nuestra relación con Él. Es inseparable creer el Evangelio con obedecer al Señor, con obedecer al Evangelio. Fíjense en Juan 3:36. Mientras buscamos Juan 3:36, les cuento que en Hechos 17, 30 al 31 vemos que Dios llama a todos los hombres a arrepentirse, indicando que el rechazo al llamado al arrepentimiento está vinculado a la desobediencia. Dios ordena que los hombres se arrepientan. Dios manda que los hombres se arrepientan, ¿sí? Fíjense en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Fíjense el contraste que hace este pasaje. Dice, el que cree está por un lado, pero del otro lado ¿qué está? El que no cree, no, ¿qué dice ahí? El que no obedece. Hay una relación intrínseca, sumamente profunda, entre creer y obedecer y entre ser incrédulo y ser desobediente. Dice, el que no obedece al Hijo no verá la vida. Acá Juan 3:36 subraya la importancia de la obediencia a Jesús para obtener la vida eterna, destacando que la falta de obediencia resulta en la permanencia de la ira de Dios. Aclaro, no es que la salvación sea por obras, ¿sí? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un componente en el cual la obediencia a Cristo está incluida en el Evangelio. Fíjate Romanos 2:8. Sabemos que la salvación es absolutamente por gracia a través de la fe. Pero cuando esa gracia llega al corazón de la persona en la que Dios pone fe, eso se va a ver expresado visiblemente en obediencia, salvo que no tenga oportunidades de expresarla como lo hizo el ladrón en la cruz. Pero si esa persona continúa viviendo, va a haber una expresión de obediencia también. Romanos 2:8. Pero los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. ¿Qué les da a aquellos que no obedecen a la verdad? Ira e indignación. Es lo mismo que recibe el incrédulo. Insisto, la relación entre desobediencia e incredulidad es intrínseca, es de esencia. La relación entre obediencia y ser creyente también. Fíjate Efesios 2:2 y Efesios 5:6. Efesios 2:2 y Efesios 5:6. Dice el 2:2, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fíjense, ¿se acuerdan qué era esto? Esto era un hebraísmo para resaltar una característica de la persona. Si es un hijo de desobediencia, ¿qué significa? Que esa persona es muy desobediente. Así es la persona sin Dios, desobediente. Efesios 5:6, que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. De nuevo, fíjense cómo se resalta en Efesios 2:2 y Efesios 5:6, cómo el espíritu de desobediencia opera en aquellos que siguen la corriente del mundo y que por causa de esa desobediencia atraen la ira de Dios. ¿Y quiénes son esas personas? Los incrédulos. Se trata de desobedientes y de incrédulos al mismo grupo de personas. Fíjate en 2 de Tesalonicenses 1:8. Segunda de Tesalonicenses 1:8. Dice, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Fíjense de nuevo, se habla de obedecer al Evangelio. ¿Cuál era el imperativo de Jesús cuando anunciaba el Evangelio? ¿Se acuerdan Marcos 1? ¿Qué era? Arrepiéntanse y crean. Eso es lo que hay que obedecer.
Sabemos que esa obediencia está ligada a la gracia recibida de parte de Dios y a la fe que Dios produce en el corazón, pero se visibiliza que esa persona recibió gracia y fe, se visibiliza a través de la obediencia al Evangelio. Dice que no obedecen el Evangelio. Fíjate 1 de Pedro 4:17. Primera de Pedro 4:17. Porque es el tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Fíjense de nuevo. Indica que aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios enfrentarán un destino terriblemente preocupante, pero es paralelo creer a obedecer. Y estos judíos de Hechos 14, que eran desobedientes, entonces eran incrédulos. Y el incrédulo es desobediente, y el desobediente es incrédulo. Y hay una relación muy marcada, muy de esencia, entre la desobediencia y la incredulidad. La Escritura revela esa relación estrecha entre la incredulidad y la desobediencia. Y la base de la desobediencia, ¿cuál es? La incredulidad. Y en cambio, la expresión de una fe viva, ¿cuál es? La obediencia. Santiago nos habla mucho de esto. Pero fíjense que Lucas, aunque está repitiendo el patrón de lo que sucede cuando Pablo predica, acá lo llama de una manera diferente. ¿Para qué? Para que ampliemos nuestro entendimiento de la situación en la cual está el incrédulo. Es desobediente al Evangelio. Para que ampliemos nuestro entendimiento de lo que es el Evangelio. Es algo que debe ser obedecido. El que cree, obedece. El que cree, obedece. El que no cree, es desobediente. Es llamativo que Lucas registra el mismo patrón y podría haber dicho, y en Iconio pasó lo mismo que en Chipre, que pasó lo mismo que en otro lado, y va a pasar lo mismo en Listra, y va a pasar lo mismo en otro lado. Sino que dice, bueno, pero está pasando lo mismo, pero inspirado por el Espíritu Santo, señala a los incrédulos como ¿qué? Como desobedientes. Desobedecen a Dios. Y esto no es, insisto, porque se hable de una salvación por obras, pero sí tenemos que comprender que aquel que realmente cree en el Evangelio, obedece al Evangelio. Y esta unión entre ser creyente y ser obediente es tan profunda que no se puede separar. No se puede separar. Entonces, el primer punto es esta característica tan fuerte, remarcada, de tal manera que Lucas, cuando dice que no creyeron, en griego dice fueron desobedientes al Evangelio. Fueron desobedientes. El primer punto es una desobediencia que condena. Y es tan importante que nosotros comprendamos la magnitud de el lugar que ocupa la obediencia en nuestra fe, que el Señor se ha mostrado como eso, como Señor. ¿Qué significa Señor? Que es el dueño, que es el amo, que es quien manda. Es nuestro dueño, pero también es quien nos manda. Podría haberse manifestado de un montón de maneras, con un montón de otros títulos, pero uno que se repite una y otra vez es que es nuestro Señor. Y muchos creyentes viven creyendo, pero no obedeciendo. ¿Qué significaría eso? Una contradicción ontológica, una contradicción de esencia. No puede ser creyente y desobediente. El que cree es obediente. Y el que no obedece es porque no cree. Hay una relación marcada a lo largo de la Biblia, toda la Biblia, entre creer y obedecer y entre no creer y desobedecer. Entonces este es el primer punto señalando al grupo de personas incrédulas, no obedecen al Evangelio. Y el llamado también a nosotros es a no ser un híbrido entre creer las cosas intelectualmente, pero en el día a día ser desobediente. El Señor nos da mandamientos que nos convienen, que le glorifican a Él, que sirven para esta vida y para la que sigue, que nos bendicen, que nos ayudan. Pero no podemos vivir en rebeldía a esos mandamientos, sino que en nuestro transitar en la fe vamos caminando, vamos aceptando más su señorío, vamos reconociéndolo más, pero de la manera concreta, vamos obedeciendo más y más a nuestro Señor. Por eso le llamamos Señor, porque Él es el que manda, Él es nuestro dueño. Él es aquel que ordena nuestra vida
Y cuando vemos la Biblia, la utilizamos como un espejo. Y Santiago, ¿qué dice? No podemos ser como un lector olvidadizo, sino que tenemos que ser hacedores de la palabra. Y cuando uno se ve en la Biblia, se contrasta en la Biblia y se da cuenta de que hay algo mal en su vida. ¿Y qué hace ahí? ¿Cierra la Biblia? No, lo que debe hacer un creyente es obedecer lo que la Biblia, lo que el Espíritu Santo a través de la Escritura nos ha enseñado. El creyente que mira la Biblia, se contrasta en ella y no cambia su vida, es como cualquiera de nosotros que ve su cara en un espejo y se ve con la agaña, despeinado, con mocos, la baba que estuvimos durmiendo y está toda la baba acá, y te mirás así, salís a la calle así y decís, pará, si vos tenés un espejo en tu casa, ¿por qué no te arreglaste un poco? ¿Por qué no te limpiaste, te ordenaste la cara? Sería ridículo salir así, verse y salir así. Bueno, es igual de ridículo que una persona lea la Biblia y no permita que la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo transforme su vida. No puedo seguir igual. Tuve un encuentro con Dios a través de su palabra y me señaló cosas y tengo que corregirlas. Y lo peor que puedo hacer es postergar. No significa que la victoria va a llegar inmediatamente. Lo que significa es que cuando la Biblia me marca una cosa, comienza una batalla entre el Espíritu Santo y mi propio corazón y tiene que prevalecer el Espíritu Santo. Y el Señor en su misericordia nos tiene paciencia, pero tiene que prevalecer el Espíritu Santo. Y tiene que transformar nuestra vida a través de la palabra. El primer punto es esta característica tan marcada del incrédulo, pero que a veces se ve en el creyente también, la desobediencia. Una desobediencia que condena. Y quería hacer una nota, dos notas respecto a este pasaje antes de pasar al segundo punto. Dos notas que a veces aprovechamos, que incluso la intención de predicar hechos es para descontaminar un poco nuestra mente de todas aquellas enseñanzas que recibimos de hechos por tomarlo de manera normativa, algunas cosas que son descriptivas y por no interpretar correctamente, ¿sí? Acá, en este pasaje, encontramos el supuesto fundamento de algunas personas para llamar apóstoles a personas que no son los 12 y Pablo. Fíjense que en el versículo 4 y luego en el versículo 6 se menciona a los apóstoles. ¿Y de quién está hablando? Está hablando de Pablo y de quién más, de Bernabé. Entonces, ¿qué hacemos si son llamados los apóstoles? ¿Será que el don de apostolado en ese sentido sigue vigente? ¿Será que puede haber apóstoles así como Bernabé, otros más? Bueno, sinceramente, esto es muy fácil de resolver. Acá no está hablando de apóstoles de Cristo. Si bien Dios va a mostrar que Pablo también es un apóstol de Cristo, esta aplicación que hace Lucas es traducir simplemente la palabra enviado. ¿Qué eso significa? No son apóstoles de Cristo en estos pasajes, son enviados por la iglesia. Y no tenemos que confundir a los enviados por una iglesia que a los enviados por Jesucristo. En la idea moderna, contemporánea, bastante reciente del apostolado, esas personas que quieren ese título de apóstol, no se parecen ni a los apóstoles de Cristo ni a los apóstoles de la iglesia del Nuevo Testamento. Hacen un híbrido en donde quieren cierta autoridad como los apóstoles de Cristo, pero no hacen el trabajo de los otros apóstoles. Y es muy loco porque tratan de justificar su apostolado teniendo en cuenta los otros apóstoles de la Biblia, pero no hacen lo que ellos hacían. ¿Qué hacían ellos? Son los que hoy llamamos misioneros, enviados por una iglesia. Y los que hoy se adjudican el título de apóstol no son apóstoles de Jesucristo, tampoco son apóstoles de la iglesia, son simplemente personas que se adjudican una autoridad por sobre las congregaciones. Y es un error, no hay en la Biblia esa figura. Y en la historia no ha habido, hasta el siglo XX, en la historia de la iglesia no ha habido gente que reclame para sí el título de apóstol hasta el siglo XX. Pero es muy raro y es muy loco que no nos demos cuenta de que la figura de los apóstoles, autoproclamados apóstoles de hoy, que son falsos apóstoles porque no tienen apostolado, no cumple con las condiciones de ninguno de los dos grupos de apóstoles que hay en el Nuevo Testamento. Por un lado tenemos los apóstoles de Jesucristo, que hemos hablado de eso al principio de Hechos, y por otro lado tenemos los apóstoles de la iglesia, de las iglesias, que son lo que hoy consideramos misioneros, enviados. Entonces esa es una nota. No es que está mostrando el don apostólico acá, sino que está mostrando el oficio apostólico. Pablo y Bernabé fueron encomendados por la iglesia de Antioquía de Siria y fueron enviados. Y el sustantivo que se deriva de ese verbo, enviados, es apóstol. En griego es eso. Fueron enviados, ¿sí?
Y hay otra cosa más también, que el Señor confirmaba, dice el versículo 3, confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Y sabemos que eso es importante. Y una característica de los momentos en los cuales hay como más énfasis en las señales, en los milagros, en lo sobrenatural, es cuando hay un cambio de pacto. ¿Qué está haciendo Dios? Dios está confirmando el cambio de pacto frente a los judíos. En el relato bíblico, si tenemos en cuenta los 1600 años registrados, mejor dicho, los 1600 años de escritura, porque hay más años registrados, pero los 1600 años de escritura, si tenemos en cuenta el periodo abarcado, mientras se escribe la Biblia, vemos que no predominan las señales, sino que son algo excepcional. Pero cuando hay un cambio de pacto, suele haber más actividad sobrenatural. Y en este último cambio de pacto, que trae la revelación plena del Evangelio y la terminación del canon bíblico, no es una excepción. Hay grandes señales. ¿Se acuerdan? Moisés le dice, Señor, ¿y cómo van a saber que voy de tu parte? Por las señales. Y esto vuelve a suceder frente a los judíos. Hay señales que confirman a los mensajeros. Fíjate, Hebreos 2, 1 al 4. Acompáñame a Hebreos 2, 1 al 4. Estas son notas sobre los apóstoles y sobre las señales. Fíjense en Hebreos 2, 1 al 4, cómo va a hablar de cómo Dios se expresó. Dice Hebreos 2, 1 al 4. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, fíjense qué interesante lo que dice acá, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. ¿Quiénes son esos primeros? Los apóstoles. Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios, y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. El escritor de Hebreos señala a gente que escuchó de Jesús las palabras que ellos están diciendo. Y la marca apostólica eran estas señales. ¿Por qué no hay tantas señales? ¿Por qué no hay más apóstoles? Porque ya se confirmó el mensaje, porque ya se cerró el canon. ¿Estamos diciendo que Dios no obra de manera sobrenatural? No estamos diciendo eso. Pero no lo hace con la frecuencia en la cual lo hacía cuando hubo un cambio de pacto. Era necesario validar el mensaje de los mensajeros y escribir el canon. El escritor de Hebreos dice que Dios confirmó a través de señales a aquellos que recibieron la predicación de Jesús, quienes luego le anunciaron a los demás. Si ustedes hacen un estudio profundo sobre Corintios, van a ver que una de las justificaciones de ese libro, una de ellas, es validar el apostolado de Pablo. ¿Y cómo va a ser validado? A través de las señales. ¿Y en qué se va a diferenciar Pablo, apóstol de Jesucristo, de los otros que eran falsos apóstoles? En las señales. ¿Eso qué significa? De que los otros no eran apóstoles. ¿Cómo lo sabemos? Porque no había señales. ¿Qué significa? Que no todo el mundo va a tener estas señales consigo, solamente los apóstoles de Jesucristo. ¿Se entiende? Si todo el mundo tuviera señales, Pablo no tenía manera de justificar y de que su apostolado sea confirmado por Dios. Pero al ver las señales, la iglesia formada por judíos y por gentiles reconoció el apostolado de Pablo, porque se distinguía de los otros que se hacían llamar apóstoles, que eran falsos apóstoles. ¿En qué se distinguía? En las señales. Las señales no son para todos. Creemos que el Señor, debido a su inmanencia, sigue obrando sobrenaturalmente en nuestro mundo. Creemos en eso. Pero notamos una diferencia entre los periodos grandes de cambio de pacto, por ejemplo el de Moisés o el de Cristo, en donde sobreabundan las señales. Dios sigue obrando. Y el milagro más grande es que nosotros volquemos nuestro corazón a Él. Que nosotros, siendo rebeldes y traidores al reino de los cielos, seamos adoptados como hijos y perdonados eternamente, y honrados y glorificados eternamente. Milagro más grande que ese no hay. Que un Dios santo nos tome por hijos, eso es increíble. Pero Dios sigue obrando. Pero comprendamos que estas cuestiones
más enfáticas en el libro de Hechos corresponden al cambio de pacto y no a la normalidad de la historia de la iglesia, ni siquiera a la normalidad de la historia de Israel. Volviendo al bosquejo, luego de ver esta desobediencia condenatoria, esta desobediencia que identifica al incrédulo, veamos una obediencia que es aprobada. Fíjense en el versículo 3 de Hechos 14. Versículo 3 de Hechos 14. ¿Con todo qué? Con todo el lío que se armó alrededor de ellos, con todos los problemas que generaban los judíos incrédulos, con todas las consecuencias de predicar fielmente el Evangelio, con haberse ganado enemigos, con todo, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando valientemente, confiados en el Señor. Fíjense, ellos no dijeron, bueno, nos vamos, sino que mientras pudieron, permanecieron. Y dice que pasaron mucho tiempo ahí, en Iconio, y voy a llamar la atención sobre cómo lo pasaron ese tiempo, hablando, predicando, pero ¿cómo? Valientemente y confiados en el Señor. Y voy a enfatizar la valentía, porque la valentía es una actitud notable en la vida del creyente comprometido. MacArthur dice que es la cualidad esencial sin la cual no se puede lograr nada importante para el Evangelio. Es lo que permite a los creyentes persistir frente a la oposición. Como dice él, fin de la cita. Pero fíjense, cualidad esencial sin la cual no se puede lograr nada importante para el Evangelio. Es lo que permite a los creyentes persistir frente a la oposición. ¿Qué cosa? La valentía, el denuedo, ese arrojo, intrepidez, valor, coraje, audacia, bravura, valentía para obedecer a Dios propagando el Evangelio. Ese denuedo, esa valentía es lo que hace que el creyente permanezca frente a la persecución, frente a la oposición, que continúe en situaciones y circunstancias adversas. Esa valentía es también parte de cómo se identifica un verdadero creyente. Fíjate en Primera de Tesalonicenses 2:2. Primera de Tesalonicenses 2:2 dice, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos el valor, fíjense ahí está esa valentía, confiados en nuestro Dios, de hablarles el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Tenemos que darnos cuenta de que el Evangelio es proclamado fielmente, impulsado por esta valentía, no en la ausencia de oposición, eso sería fácil, sino que la obra del Espíritu Santo lleva a sus hombres, a sus siervos, a sus hijos, a hablar con valentía. Acá en Primera de Tesalonicenses 2:2 vemos que Pablo y sus compañeros revelan su valentía al hablar del Evangelio de Dios, a pesar de haber sufrido, a pesar de haber sido maltratados en Filipos. Su confianza en Dios les da el coraje de enfrentar la oposición y proclamar la verdad. De la primera parte te podría hacer la pregunta, decís ser creyente, pero ¿sos obediente? Y ahora de la segunda parte te diría, ¿sos valiente? Efesios 6, 19 al 20, acompáñame a Efesios 6, 19 al 20. Dice, oren también por mí, porque podríamos decir, no, bueno, a Pablo le salía, a Pablo era muy aguerrido, a Pablo le fluía esto de ser valiente, de enfrentarse a los problemas. Pasa que Pablo era un superhombre, o era alguien, un estoico, o un asceta, o un masoquista. No, esto no era natural para Pablo. Fíjense en Efesios 6, 19 al 20. Oren también por mí. ¿Para qué? Para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor, con valentía, el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor, como debo hablar. ¿Qué está diciendo Pablo? Hermanos, oren por mí para que sea valiente. No es que le nace a Pablo, no es que Pablo era una persona que le gustaba el lío, entonces decía, bueno, nada, pasa, yo soy re valiente, así hay que predicar como yo. No, a Pablo le costaba y dice, oren por mí para que no tenga miedo. Oren por mí
para que hable con denuedo. Oren por mí para que hable con valentía. Oren por mí, le pide a la iglesia. Oren para que pueda ser valiente. En Efesios 6, 19 al 20 vemos esta solicitud, este pedido de Pablo para oración, buscando, ¿qué cosa? La capacidad de hablar sin miedo al proclamar el Evangelio. A pesar de estar encadenado, su deseo dentro de la cárcel es seguir hablando la verdad con valentía y sin reservas. Él escribe esta carta estando preso. ¿Por qué estaba preso? Por predicar el Evangelio. Y podríamos decir, bueno, Pablo, ya tuviste suficiente. No. Ahora que estoy preso por predicar el Evangelio, oren para que él siga predicando el Evangelio acá adentro. Un embajador en la cárcel. Oren por mí. No es fácil. No es que me nace. No es que yo soy así y me la banco. No. Oren por mí. Necesito predicar sin miedo. Necesito ser valiente a la hora de predicar. Oren por mí. Los necesito orando por mí para que yo sea valiente. Fíjate en Filipenses 1, 19 al 20. Filipenses 1, 19 al 20. Filipenses 1, 19 al 20 dice: porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pero fíjense, con toda confianza, aunque muera. Filipenses 1, 19 al 20 expone la confianza de Pablo en las oraciones de los creyentes y en la provisión del Espíritu Santo que va a resultar en su liberación. Y su anhelo principal es que ya sea en la vida o muriendo, Cristo sea exaltado en su cuerpo, revelando una profunda confianza y deseo de cumplir el propósito divino para él en medio de circunstancias externas. Dice, yo quiero que mi cuerpo sea para gloria de Dios. Sea que me maten por el Evangelio, o sea que lo use para proclamar el Evangelio con valentía. Quiero que mi cuerpo sea eso, de gloria a Dios, aunque me maten. Y si estoy vivo, por lo que digo. Al considerar estos textos, estos versículos, vemos una actitud valiente y llena de confianza en Dios al predicar el Evangelio. Y vemos que la vida cristiana debería estar marcada por la valentía, la confianza a Dios y un compromiso con obedecerle de manera inquebrantable, con exaltar a Cristo de manera inquebrantable, independientemente de las circunstancias personales. Esta actitud, ¿de qué nos sirve esta actitud que revela Pablo? Porque acuérdate, Pablo nunca está enseñando cómo ser apóstol de Jesucristo. ¿Qué es lo que hace Pablo en sus cartas? Enseña a cómo ser un cristiano. Tenemos que entender esto. Por eso, por lo menos 2 veces dice, sean imitadores de mí. Una de esas dice, como yo de Cristo. Pero Pablo es una ilustración de un imitador de Cristo. Imítenme en esto, ¿en qué imito a Cristo? Pablo nos está enseñando cómo ser un verdadero creyente, no cómo ser un apóstol. Nos enseña cómo ser un creyente. Y nos debería inspirar. Y sabemos que el máximo ejemplo es Cristo. Pero a veces nuestra mente dice, bueno, pero Jesús era Dios, obvio que lo iba a hacer bien. Bueno, míralo Pablo, míralo Pedro, míralo Juan. Y van en el mismo camino de Jesús. Como dice Pedro, aunque suframos, vamos sobre sus pisadas. Las pisadas del Maestro, las pisadas del Señor. Esta valentía, este denuedo, esta ausencia de cobardía tiene características y tiene amenaza. Vamos a ver, dentro de este subpunto que es valentía, vamos a ver 2 subpuntos. ¿Cuál es la fuente de esta valentía y cuál es la trampa que nos puede impedir tener esta valentía? Fíjate en 2 Timoteo 1:7. 2 Timoteo 1:7. Recordemos, el primer punto es cómo la desobediencia caracteriza, identifica al incrédulo. El segundo punto es cómo la valentía identifica al obediente, al creyente. Y dentro de este segundo punto vamos a ver cuál es la fuente de esta valentía y cuál es la trampa que nos puede llevar a no ser valientes. ¿Cuál es la fuente de la valentía? Es Dios mismo.
La valentía forma parte de la provisión de Dios a sus hijos. Fíjate 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, de disciplina. ¿Qué nos dio Dios? ¿Un espíritu de cobardía? No, de poder. Te empoderó, palabra de moda. De amor y de dominio propio, de disciplinarte. Cuando vos ves el combo de esto, resulta en un valiente, obediente, en un creyente. Así debe vivir el creyente, no cobardemente, sino con el espíritu que le dio Dios, de poder, de amor y de dominio propio, de disciplina. Pablo le dice a Timoteo en esa porción que no descuide los dones que recibió, que no se avergüence del evangelio, que se disponga a sufrir por Cristo. ¿Por qué? Porque Dios capacita a sus hijos para tener esta actitud. No te avergüences, no tengas miedo de sufrir. Es más, sufre conmigo penalidades. ¿Se acuerdan? Sufre conmigo. Pablo le va a decir a Timoteo, no te avergüences del Señor, no te avergüences de mí, sufrí conmigo. Y Pablo dice que él deseaba ser partícipe de los sufrimientos de Cristo. ¿Por qué muchos creyentes esquivan el sufrimiento? Porque hemos sido contaminados por muchas corrientes de pensamiento. Y una es adorar la zona de confort. La adoramos, la idolatramos. A veces lo ponemos en un lugar, en nuestra zona de confort tan grande, que es quien define lo que está bien y lo que está mal. Si me es cómodo, lo hago. Si me es incómodo, no. Si me da placer, lo hago. Si no me da placer, no lo hago. Eso es un ídolo. Pero el creyente es obediente, y es valiente, y es esforzado, y se disciplina para esto. Tiene dominio propio. La valentía no surge de nuestra propia fuerza, sino que surge de Dios mismo, del poder de Dios. ¿Tenemos ejemplos bíblicos de esto? Sí. David no era un loco. David no era un adolescente loco que se levantó un día drogado o borracho y dijo, a ver, traigan al más grande, te quiero pelear con él. No era un loco, era un obediente con fe. David frente a Goliat no era un loco, era un valiente. Daniel en el foso de los leones, Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, Pedro y Juan predicando en Jerusalén, Pablo y Bernabé predicando en Iconio. Son personas valientes. No es que están locos y no ven el mal, sino que han recibido ¿de qué? ¿Qué han recibido de Dios? ¿Un espíritu de cobardía? No, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué hace ese dominio propio que hemos recibido? Te agarra la oreja y te lleva a lo que tenés que hacer. Te lleva a lo que debes hacer por Cristo, a lo que debes hacer por el Señor. Te controla y te lleva. Pero ¿cómo pasa esto? Y es un fruto del Espíritu Santo, es lo que Dios ha dado a sus hijos. Tenemos muchos ejemplos bíblicos. No estaban locos, eran valientes, eran obedientes, se disciplinaban, tenían dominio propio. Vamos a ver una trampa. ¿Cuál puede ser la trampa para no ser valiente? Fíjate, Proverbios 29:25 nos dice de una trampa. Proverbios 29:25. Proverbios 29:25 dice, el temor al hombre es un lazo. ¿Qué significa? Que es una trampa. Pero el que confía en el Señor estará seguro. ¿Sabes qué? Tenerle miedo a la gente es una trampa. ¿Qué hacen las trampas? ¿Algo bueno en tu vida? No, hacen algo malo. Te llevan a pérdida. El que teme al hombre cae en una trampa. Y muchas veces, por ese temor, no predicamos, no obedecemos, no nos comprometemos. Por ese temor, no somos sal ni luz que sala y que ilumina. Porque tememos a los hombres, y eso es una trampa. La trampa te lleva ¿a qué? A no obedecer a Jesús, a tener a quien no es digno de ser temido, a temer a quien no es digno de ser temido y a no temer a quien sí debe ser temido. Cuando vos temes al hombre, no estás temiendo al Señor. Cuando temes al Señor, no vas a temer al hombre. Dice ahí el proverbio, el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Fíjate en palabras de Jesús, Mateo 10:28. En Mateo 10:28
Jesús es quien está hablando y amplía esta idea del temor al hombre. Dice Jesús en Mateo 10:28, no teman a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma. O sea, no lo teman, no está diciendo témanle poco, ¿qué dice? No teman al que puede matar el cuerpo, porque no puede matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. No teman al hombre, teman a Dios. No es que pueden tener un temor chiquito al hombre, no le teman, no le teman. Algo que admiro, aunque no comparto su visión hermenéutica, pero algo que admiro de algunos amilenialistas comprometidos es que no tienen temor del hombre y comprenden de que todo el mundo debe estar sujeto al reinado de Cristo. Todo el mundo tiene que estar sujeto al reinado de Cristo y no debemos temer, tenemos que anunciar su verdad, pero su verdad involucra todas las áreas de la vida, todas las áreas, es una cosmovisión. Dios manda a que todo hombre se arrepienta y crea. Dios le manda a los gobiernos a dar cuentas a Él y a gobernar según la autoridad que ha sido delegada por parte de Dios. Dios manda. Debemos comprender de que no debemos temer y que podemos ser trascendentes en la sociedad en tanto no temamos al hombre. Mientras temamos al hombre, caemos en la trampa de creer que el cristianismo es una religión dominguera con una moral aceptable. Pero el cristianismo es la máxima cosmovisión regalada a la humanidad. El que cree en el Evangelio tiene vida eterna, pero incluso aquellos que no creen en el Evangelio, en la cosmovisión cristiana, tienen lo mejor que puede haber pasado en el mundo, en la historia. Y debemos presentar la cosmovisión cristiana en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares de estudio, en la calle. No debemos temer, en tanto temamos, nuestro cristianismo queda intrascendente y se reduce a una religión dominguera con moral aceptable, porque tememos al hombre. Pero cuando dejamos de temer al hombre y tememos a Dios, comprendemos de que más allá de quien el Señor salve o no salve, tenemos cosas para decir acerca de la sexualidad, acerca del trabajo, acerca de la política, acerca de la educación, acerca de la economía, acerca de la hombría, acerca de la feminidad, acerca de todo lo que está en nuestra vida. No tenemos que temer y tenemos que levantar. ¿Se acuerdan que dice Dios a través de Pablo? ¿Somos qué de la verdad? Columna y sostén. Somos el baluarte de la verdad. Baluarte de la verdad. En tanto temamos al hombre, dejamos de ser esa columna o no cumplimos la función que Dios quiere. Somos esa luz que está debajo de la cama, somos esa sal que nos sala y Jesús nos advierte que cuando la luz no ilumina y la sal no sala, tiene un final horrible, trágico, triste. No debemos temer al hombre. La cobardía nos paraliza, la cobardía impide que cumplamos el propósito de Dios. No debemos temer a los mortales, debemos temer solamente a Dios. El cristianismo se hace más relevante, más trascendente cuando comprende esto, abrazando nuestra identidad de sal y luz de la tierra. La misión que Dios nos da exige valentía y esa valentía enfrenta incertidumbre frente a las circunstancias, pero vive en la certidumbre de la compañía de Dios. Lo digo de otra manera, el Señor nos da una misión frente al mundo. Es más, dice, los envío como ¿qué? Como corderos frente a lobos. Y nos exige esa misión de ir como corderos frente a lobos. Y Él nos da valentía. Y en esa certidumbre frente a las circunstancias, pero estamos sostenidos por la certidumbre de la compañía de Dios. Confíen, yo he vencido el mundo. Estoy con ustedes hasta el fin del mundo. En eso estamos seguros. A veces, en esa valentía, en la exposición de la verdad, vamos a sufrir. Y a veces, el reino de Dios va a establecerse y avanzar. No sabemos. Pero una y otra vez el Señor llama a sus hijos y a sus siervos a ser valientes. ¿Se acuerdan? Siempre recordamos una parte de Josué 1:9. En Josué 1:9 dice así el Señor: no te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. El propósito de Dios para Josué era conquistar la tierra prometida. Y tuvo que enfrentar diferentes situaciones para hacerlo. Y necesitó ¿qué? Ser valiente. Dios le dijo, sé valiente.
Asimismo, nosotros estamos frente a otras situaciones, pero con el mismo Dios. Sé valiente. Debemos ser valientes para obedecer, saber que no podemos controlar nada, pero sí podemos confiar en aquel que controla todo. Ser valientes, ser valientes. Estoy totalmente convencido de que más allá incluso de la salvación, el mundo necesita desesperadamente que el cristianismo avance como cosmovisión. No hay, fuera de la salvación, no hay regalo más grande a la tierra que la cosmovisión cristiana. Y esa cosmovisión impacta todo lo que somos, el mundo con el que nos relacionamos, impacta todo. Y el Señor no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de autodisciplina, de dominio propio. Hermanos, nuestra vida espiritual va a estar marcada por momentos en los cuales nos van a desafiar, vamos a ser desafiados entre temer al hombre o temer a Dios, o entre elegir la valentía y la cobardía. Pero el Espíritu Santo nos guía y nos recuerda que nuestra valentía proviene de Dios. Dios no te dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Y como pueblo de Dios, tenemos que recordar que nuestra valentía proviene de Él. Y saber que no podemos controlar nada, pero confiar en aquel que controla todo. Como pueblo de Dios, debemos enfrentar lo que Dios nos manda con valentía, sabiendo que en su voluntad para nosotros sí se aplica Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo habla de sí mismo, en la misión que Dios le había dado. Él podía vivir con riqueza y con pobreza, todo eso lo podía hacer ¿por qué? Porque Cristo le fortalecía. Podía vivir como rico glorificando a Dios, podía vivir como pobre glorificando a Dios y podía vivir en un espectro muy grande de situaciones porque Cristo le fortalecía. Y vos y yo podemos, en la misión que Dios nos da, vivir de la misma manera, pudiendo todo, porque Cristo nos fortalece. Cristo nos fortalece. Acompáñame al último pasaje, Apocalipsis 21, 5 al 8. Apocalipsis 21, 5 al 8. En Apocalipsis 21, 5 al 8, se nos presenta una visión del nuevo cielo, la nueva tierra, donde Dios hace todas las cosas nuevas. Y en este contexto se menciona la diferencia entre aquellos que van a ser herederos de este nuevo reino, o de este reino eterno, y aquellos que van a enfrentar la segunda muerte. Y podemos establecer una conexión entre este pasaje y la prédica y el texto que estamos estudiando. Fíjense dónde está la conexión. Dice Apocalipsis 21, 5 al 8. El que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas, y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Fíjate con qué pecado comienza, o con qué tipo de pecador comienza esta lista de los que se pierden. Con la cobardía, con la ausencia de valentía. Porque hay una relación tan grande entre ser creyente y ser valiente, que si alguien es cobarde es porque probablemente no sea creyente. En esta visión que Juan tiene, nos revela el glorioso futuro que nos espera a los que han perseverado en el Señor. Sabemos que vamos a perseverar solamente si Él nos sostiene, pero podemos identificarnos. En este nuevo orden Dios hace nuevas todas las cosas y establece un reino eterno y pleno para aquellos cuyas vidas han sido marcadas por la obediencia al Evangelio.
La valentía, ¿en dónde está? Está enraizada en la confianza a Dios. Y no es solamente, quiero enfatizar esto, no es solamente la respuesta adecuada a las circunstancias, la valentía, sino que la valentía también nos sirve a nosotros como una identificación de nuestra condición espiritual. Si soy un cobarde, es porque a lo mejor soy un incrédulo, o a lo mejor he enfriado mucho mi vida espiritual. La valentía no solamente se ve en nuestra respuesta a las circunstancias, sino que también la valentía sirve como una identificación de mi situación espiritual. Contrastando con eso, este pasaje destaca a aquellos que van a morir de nuevo, que van a ir al infierno. Y comienza la lista con los cobardes y con los incrédulos. El cobarde tiene un problema a resolver. Es incrédulo. Y ese problema solo se resuelve en Cristo, solo se resuelve yendo a Él. Por otro lado, el valiente es valiente, porque el Espíritu Santo está obrando en él. La valentía y la obediencia no solo nos capacitan para enfrentar las dificultades actuales y el propósito de Dios para nuestras vidas, sino que también nos diferencia y nos identifica como participantes del reino de Dios. La desobediencia, en cambio, está vista por esta lista: cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos. Podríamos pensar, ¿cómo podría estar en la misma lista cobardía que asesinato? Pero ahí está, porque es típico del mismo grupo de gente, de los que no creen en Dios. Tenemos que comprender que la diferencia entre esta obediencia valiente y la desobediencia, esa diferencia que hay, tiene implicancias eternas, manifestaciones eternas. Nosotros debemos tener el sentido de urgencia de vivir en conformidad con el Evangelio y confiar en Dios en todas las circunstancias, obedeciendo a Dios con valentía. Esto es aquello por lo cual Pablo pedía que oraran. Esto es aquello por lo cual Pablo oraba. Iglesia, les ruego que oren por mí para que sea valiente. No le fluía, es lo que el Espíritu Santo hacía que fluya en él. Y vos y yo tenemos que ser valientes, que nuestra obediencia esté marcada por la valentía. Y si no encontrás valentía, tenés que revisar si es que has caído en la trampa de temer al hombre, si es porque has disminuido tu idea de Dios, tu concepto de Dios, que no temes a Dios y no te importa desobedecerle, o sea, porque no has nacido de nuevo. Pero si has nacido de nuevo, tenés que recordar que Dios no te dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Ese dominio propio que te agarra la oreja y te lleva a hacer lo que Dios dice que tenés que hacer. El Señor tiene hijos valientes. El Señor produce valentía en ellos. ¿Cuál es la fuente de esa valentía? Dios mismo. Más allá de las circunstancias que no podemos controlar, confiamos en aquel que controla todo. Y esa valentía es un camino para un cristianismo trascendente y no simplemente dominguero con una moral aceptable. Ese es el camino para ser sal que sala y luz que ilumina. Hermano, usted puede esto porque Cristo le fortalece. Cúmplalo. Sea valiente en su obediencia. Amén. Vamos a orar. Padre, rogamos, Señor, tu bendición. Rogamos tu perdón por nuestra cobardía, por nuestra desobediencia, por tener un concepto más alto a veces de los hombres y un concepto muy bajo de vos. Rogamos, Señor, que bendiga nuestras vidas, que ilumine nuestro corazón para que veamos que debemos avanzar, que debemos sostener la verdad en todo ámbito y no solamente el domingo. Ayúdanos a comprender de que el reino tuyo va más allá de vernos los domingos y de tener una moral aceptable. Va mucho más allá. Y dentro de esa misión que nos das está expandir y brindar el Evangelio. Y también está sostener muchas otras verdades que tienen que ver con tu reino en la tierra, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser valientes en nuestra obediencia para poder ser esa luz que ilumina y esa sal que sala.
Ayúdanos, Señor, a temerte cuando decís que la sal que no sale no sirve para nada y es echada afuera. Ayúdanos, Señor, a alinear nuestros corazones al tuyo. Y ayúdanos, Señor, a ver si la falta de valentía proviene de falta de vida espiritual o de enfriamiento espiritual. Ayúdanos, Padre. Te necesitamos y agradecemos el ejemplo de Pablo, de Bernabé. Agradecemos, Señor, el ejemplo que recibimos de ellos. Sobre todo agradecemos el ejemplo de Jesús nuestro Señor. Ayúdanos, Padre, a tomarnos en serio el título con el que vos te has revelado tantas veces, Señor, que implica nuestra obediencia y lealtad, implica que somos propiedad tuya para tu propósito, Señor, para tu gloria. Rogamos, Padre, que nos ayudes a avanzar en la fe, que arranques de nuestro corazón la incredulidad, que arranques de nuestro corazón la mediocridad, que arranques de nuestro corazón el temor al hombre y que podamos mostrarte y dar a conocer tus verdades, tus principios y sobre todo tu salvación a aquellos que hoy están en oscuridad. Gracias, Padre, por honrarnos con una misión en la tierra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.